que hizo que los marroquíes residentes en España fueran la segunda comunidad después de la latinoamericana. Pues a ello hay que sumar la implantación de empresas españolas en Marruecos, la presencia de 11 centros educativos de titularidad del Estado español y, cómo no, los 6 institutos Cervantes. Pero es verdad que, como consecuencia de ese pasado, las relaciones entre los dos países tienen un conjunto de lastres históricos y de heridas mal curadas que han dejado unas cicatrices político-sociales que no se pueden ignorar, sino que se tienen que gestionar bien y que, aunque no es una tarea fácil, es el primer paso para hacer un diagnóstico correcto. A esos lastres históricos hay que sumar los malentendidos entre ambos países y el desconocimiento y tópicos existentes que existen en los dos lados. Los marroquíes creen que ellos conocen España mejor que los españoles Marruecos, cuando en realidad por parte española hay desconocimiento e ignorancia. Pero por parte marroquí se ha instalado en el subconsciente colectivo una larga lista de lugares comunes sobre España, a menudo discordantes con la realidad. Y además existe un problema, los falsos expertos y los nuevos expertos, los que creen que conocen al vecino mejor que nadie y que acaban consolidando unos lugares comunes pseudocientíficos que son los peores y más difíciles de deshacer. Esos lugares comunes, desacertados en su mayor parte, se acaban convirtiendo en unos dogmas tan rígidos que son difíciles de desmontar o matizar. También existen, cómo no decirlo, intereses divergentes en conflicto, pero también existen muchos intereses que son coincidentes, que son ignorados a menudo por una parte y por otra. El desconocimiento, la desinformación y las teorías de la conspiración que existen en ambos lados tienen un efecto multiplicador muy grave sobre la concordia y el entendimiento de ambas partes. Y después esa célebre frase, condenados por la geografía a entenderse, que es un resumen de una geopolítica y una geoestrategia distorsionadas totalmente. Ese dogma de condenados por la geografía a entenderse es compartido por muchos analistas y líderes políticos de todas las ideologías. Sin embargo, tenemos ejemplos muy claros de que la proximidad geográfica no lleva por sí misma al entendimiento, sino que es precisa una voluntad real en el sentido de todos nosotros, de concertación por ambas partes. Y, por otro lado, la inmigración. Es verdad que es un elemento de conflicto, pero también de entendimiento, ¿por qué no reconocerlo? Puede ser un instrumento de presión, pero también es un pilar esencial del entendimiento entre Marruecos y España y el resto de la Unión Europea. Es decir, esta situación se podía definir como la crisis de los prejuicios mutuos, de los estereotipos recíprocos que siguen vigentes y que corresponde a ambas partes, a Marruecos y a España, cada uno a partir de su idiosincrasia, romperlo, el círculo vicioso, para convertirlo en un círculo virtuoso de concertación y de cooperación en beneficio mutuo. Es cierto que la historia, la geografía e incluso esos prejuicios mutuos, si se gestionan bien, se pueden convertir en una sólida base para la consolidación y mejora de las relaciones bilaterales. Un análisis adecuado y serio podría transformar el desencuentro e incluso el conflicto en la base de una nueva relación basada en la sinceridad, en la cooperación y en la necesidad de dotar a las discrepancias de un marco de entendimiento que elimine o al menos disipe los malentendidos. Los análisis estratégicos del más diverso origen han considerado siempre que la geografía y sus condicionantes son la principal fuente de riesgos geoestratégicos de España. Esto a veces ha derivado en unas obsesiones conspirativas. Por ejemplo, considerar la alianza entre Israel y Marruecos como una amenaza para España, hecho que no es cierto porque todos sabemos que Israel jamás sería una amenaza para ningún miembro de la OTAN ni para la Unión Europea, y menos para España, que es la patria común de origen de los judíos sefardíes, que son los judíos marroquíes, 1.300.000, aunque hay algunas fuentes que hablan de 1.500.000, y que tanta influencia han logrado en Israel, lo que se ha traducido en una relación muy especial entre Marruecos e Israel. Pero antes que nada, y más allá de las diferencias, Marruecos y España comparten más de lo que les separa. Marruecos es el país árabe con un régimen político y social más avanzado. Esto es un punto de conexión importante y yo creo que puede ser explotado y puede ser desarrollado
como un factor decisivo de fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Al mismo tiempo, la economía, el comercio bilateral y la inversión es un pilar esencial. Se trata de mantener y profundizar la denominada doctrina del colchón de intereses comunes a que me refería anteriormente. Materia de seguridad, terrorismo, inmigración ilegal es esencial para la buena salud de las relaciones bilaterales entre los dos países y también entre Marruecos, España y la Unión Europea. El prestigio y eficacia de los servicios de inteligencia, información y policiales de Marruecos ha conseguido consolidar la posición del país como uno de los más eficaces socios de las democracias más avanzadas del planeta en la lucha contra el terrorismo, contra el radicalismo más extremo del islamismo integrista y la lucha contra la explotación y tráfico de seres humanos. Un ámbito de desarrollo de esta línea de actuación viene dada sin duda alguna y como acontece ya en el marco multilateral de las políticas de la Unión Europea sobre el denominado espacio de libertad, seguridad y justicia, que incluye entre sus contenidos la lucha contra el terrorismo y que dispone ya de una base jurídica para la realización de una política exterior europea sobre esas cuestiones que se aprovechan ya, pero que, en mi opinión, también sería conveniente que, como ofrecen todavía un recorrido muy importante para su intensificación, sea aprovechado en las relaciones entre Marruecos, España y la Unión Europea. Eso no impide que haya una cooperación bilateral entre España y Marruecos, como sucede en la actualidad, pero es otro campo propicio para el estrechamiento de los lazos y las relaciones bilaterales entre los dos países. Y cómo no hablar del español como lengua universal, que es la segunda lengua aproximadamente del 20% de los marroquíes. Es uno de los principales pilares sobre los que se debe reconstruir la relación. Los colegios españoles, los institutos Cervantes, los hispanistas, los expertos, todos hacen de la lengua y la cultura españolas un elemento fundamental en la consolidación de una muy sólida relación bilateral. A todo esto hay que sumar el soft power español, es decir, la cultura, la gastronomía. La cocina española es la preferida por los marroquíes después de la cocina marroquí, la suya propia. El deporte, la literatura, el cine, la gastronomía, el turismo, como aparece en ese cartel, todas esas expresiones que están ahí, parece que desbalazadas, pero realmente forman parte de un engranaje común en el ámbito de las relaciones bilaterales. Y esto, el español, se trata de un pilar fundamental del futuro de nuestras relaciones bilaterales. Y el estilo de vida español, que tiene un enorme predicamento en Marruecos. El número creciente de estudiantes marroquíes en universidades españolas, a pesar de todos los déficits que se mencionaban antes en el campo científico y universitario relacionado con la movilidad del profesorado y de los estudiantes, que son los auténticos embajadores. Es el talento que va o el talento que se forma y que después vuelve y formará parte de las élites del país, políticas, económicas, de todo tipo. Eso es importante. Bueno, por supuesto, las vacaciones en España o la compra de segunda vivienda. Hay que sumar el deporte a todo esto. Evidentemente, el fútbol, aunque a algunos seguro que no les gusta, pero es la realidad. No hay ningún país en el mundo en el que el fútbol español despierte tantas pasiones como en Marruecos. Esto es una base de extraordinaria importancia y se tiene que explotar de una forma más eficiente que como se hace actualmente. Marruecos ha empezado a exportar jugadores de gran calidad a las ligas más importantes de Europa. España, evidentemente, no es una excepción y algunas de las estrellas de los principales equipos de la Liga Española son marroquíes, que son españoles en todo y juegan con la selección marroquí. Cuando juegan los equipos con estrellas marroquíes, incluso los nacidos en España o nacionalizados, la pasión se desborda. Es decir, estos deportistas de élite son unos eficacísimos puentes de entendimiento entre los dos países. Y ¿por qué no hablar de los sefardíes marroquíes, que han sido determinantes en ese acercamiento entre Israel y Marruecos y pueden serlo en el estrechamiento de las relaciones entre Marruecos y España? Hay más de 1 millón de sefardíes marroquíes en Israel que tienen un cariño muy especial por Marruecos y muchos de ellos siguen hablando de Arilla. Ese aspecto tiene que ser trabajado en profundidad. Ya sé que se está trabajando,
pero se tiene que trabajar en profundidad, lo vuelvo a decir, y no presenta ninguna amenaza para las relaciones bilaterales. Ese es uno de los temas estrellas en Marruecos también, ¿no? En la cuestión del Sáhara y los judíos. Pues hay que trabajar más porque es un punto de enlace entre las relaciones bilaterales entre ambos países. España ha demostrado de manera constante que ha sido, esto no se puede olvidar, que ha sido el más activo y leal amigo de Marruecos en Europa. Incluso cuando alguno de los más grandes socios de la Unión Europea proponía recortes en la cooperación de la Unión Europea hacia Marruecos o un cierto distanciamiento entre ambos. Esto no ha sido fácil. Las presiones han sido inmensas y Marruecos debe reconocer el inmenso esfuerzo y las plumas que España se ha dejado en este empeño. Pero España, a pesar de todas las idas y venidas, a pesar de todos los vaivenes, siempre ha estado ahí, con Marruecos. Y finalmente, al identificar nuevas prioridades y sectores con los que construir una nueva relación que esté fundamentada en la confianza y en la transparencia, hay que tener en cuenta que Marruecos ha desarrollado una política exterior muy activa y muy dinámica en África, con algún notable éxito como la readmisión en la Unión Africana o el acercamiento de países que eran hostiles a Marruecos desde hace poco tiempo. España y Marruecos, cada uno con sus intereses y prioridades, es evidente, podrían muy bien intentar una coordinación en ciertos aspectos en África, donde la influencia de Marruecos ha crecido exponencialmente. Y del mismo modo que con África, con América Latina. El interés de Marruecos por América Latina se ha incrementado, ha aumentado de una manera muy notable, ha abierto embajadas en todos los países más importantes de la región, hasta el punto de tener una de las redes diplomáticas más importantes de América Latina de entre todos los miembros de la Liga Árabe. Aquí la política exterior tiene la prioridad conocida del Sáhara, pero se podía abrir el abanico, evidentemente, el abanico de intereses, ¿no?, en países con los que España mantiene relaciones bilaterales muy especiales y que podrían servir para la causa común, más allá del Sáhara. Esta es un poco la situación presente. Yo finalizo en un minuto aportando, en 4, ¿vale?, aportando algunos instrumentos y estrategias que nos valgan para el futuro, porque es verdad que hemos sellado una nueva crisis en abril de este año, pero desde abril de este año hasta el mes de noviembre han pasado ya algunos meses, es decir, tenemos que trabajar más y mejor, porque si no será más de lo mismo. Yo creo que hay que potenciar al máximo el conocimiento mutuo, que hoy por hoy es un conocimiento parcial y está presidido por certezas no contrastadas y tópicos tan falsos como hirientes. Y yo creo que este es un foro adecuado, científico, básicamente, para que nos dejemos a un lado, como decía, esos tópicos que son falsos y hirientes y entremos en profundidad de los temas, para trabajar, como decía, más y mejor. No solo los responsables políticos, sino los académicos, los expertos, quienes nos dedicamos desde la sociedad civil o se dedican desde la sociedad civil a trabajar por las relaciones bilaterales entre ambos países. En no pocas ocasiones el desconocimiento, como decía, se debe a esas rígidas opiniones de expertos y profesionales que dicen que son conocedores de Marruecos, que no han evolucionado y que intoxican el análisis de Marruecos y su realidad. Marruecos ha evolucionado social y políticamente a una velocidad incomparable con otras sociedades árabes. Un ejemplo, por ejemplo, de ese desconocimiento que digo, por ejemplo, el papel de la mujer marroquí, ¿no?, por poner solamente un par de ejemplos. El papel de la mujer marroquí es de una extraordinaria importancia en el país. Yo solo voy a dar un ejemplo. En la RAM, en la Royal Air Maroc, con menos de la mitad de aviones que Iberia, tiene muchas más mujeres comandantes de avión. Y otro ejemplo que nunca se cita, por ejemplo, valga la redundancia, es que Marruecos tuvo mujeres generales en responsabilidades operativas casi 20 años antes que España.
En el ámbito de la comunicación, Marruecos tiene una prensa vibrante, especialmente en Internet, que gana terreno e influencia día a día. Algunos grupos han pasado de ser un confidencial de las élites arabófonas a ser los periódicos digitales de referencia en el país. Por tanto, hay que diseñar con urgencia una estrategia de profundización del conocimiento mutuo, creíble, exacto, y desterrar, como digo, los tópicos y lugares comunes que tanto daño han hecho a estas relaciones hispano-marroquíes. Creo que los prejuicios no son insalvables y los tópicos son desmontables, si nos ponemos a trabajar. Como estrategia de cooperación económica, cultural, educativa, y lo digo desde dentro, porque he vivido las relaciones bilaterales entre los dos países desde dentro. Se podrían hacer muchas cosas, solo se necesita trabajar y tener voluntad, solo eso. Por ejemplo, crear una fundación, Consejo España-Marruecos, pero como la que existe con Estados Unidos, o con China, o con Japón, o con India. Exactamente lo mismo, y es muy fácil, trabajo y voluntad. El Comité Averroes, potenciarlo y rejuvenecerlo, que fue creado durante la década de los 90. No sé si hay por aquí algún representante que todavía exista, pero oye, hay que revitalizarlo. El tema de la Universidad de los Dos Reyes, pues bueno, es el momento adecuado. Además, ahora serían otros dos reyes, pero retomar el tema de la Universidad de los Dos Reyes como ejemplo de cooperación en el ámbito de la educación superior, crear foros ad hoc entre distintos sectores de la sociedad civil. Otro tema recurrente que solo hay que tener voluntad, si es muy fácil. Yo soy universitaria y conozco cómo se trabaja, es muy fácil. El tema de la educación superior, las visitas entre universidades, colegios, centros de formación, la movilidad del profesorado y del alumnado, que los alumnos universitarios marroquíes en España no tengan los problemas del visado, si es que eso es facilísimo, ¿no? De verdad, hay muchos niños que están viviendo muchos alumnos y alumnas que están viviendo en la clandestinidad, es que es un tema muy fácil de resolverlo, solo voluntad y trabajar. Por supuesto, reforzar la enseñanza del español, ahondando en esos esfuerzos que se han hecho. Que tengamos una acción cultural del siglo XXI, real, que vayamos más allá de ese modelo del siglo XX de conferencias, conciertos, exposiciones, los toros y el flamenco. Ya sé que os gusta mucho, a nosotros también, pero hay que hacer una diplomacia, una acción cultural del siglo XXI, con la implicación de la empresa privada, las instituciones culturales de la sociedad civil, las redes sociales, festivales como el Mauasim, por ejemplo, de gran impacto en el país. Se puede ir de verdad mucho más allá. Hay que también deshacer los malentendidos que existen entre instituciones. O sea, no tienen que competir los puertos de Algeciras y el Tangermet, al contrario, tienen que colaborar abriendo el abanico con las luces largas, no con las luces cortas en 14 kilómetros, sino abriéndose al resto del mundo. Bueno, la gastronomía española también es otro punto de referencia para reforzar las relaciones bilaterales. Es la más apreciada en el país e incluso los restaurantes franceses han tenido que adoptar la cocina española para sobrevivir a la vista de su enorme popularidad. Esto lo conocemos todos, en todos los restaurantes, sobre todo en Rabat, y yo creo que sería del máximo beneficio mutuo potenciar las relaciones y los intercambios entre todos los niveles, entre los establecimientos, los chefs, que aquí hay chefs muy buenos y famosos, mujeres y hombres, y los demás profesionales de la restauración entre ambos países a través de programas específicos, intercambios de información. Pues nada vale que en un acto de relaciones bilaterales venga pues no sé, un chef o una chef valenciana a ofrecer su catering. No, hay que ir más. Y bueno, en relación con el turismo, es lo último. Marruecos es el único país fronterizo con España que no tiene consejería. Digo que Marruecos es el único país fronterizo con España que no tiene consejería de turismo en la embajada. La promoción del turismo español en Marruecos es competencia de una consejería que está ubicada en París. Antes estuvo ubicada en Lisboa, después se ubicó en Roma y ahora está ubicada en París. Con lo cual, el tema del turismo es un tema muerto, inédito en las relaciones entre los dos países. Las conexiones históricas y culturales son una plataforma estratégica. Hay muchos nichos de demanda con bolsas de convivencia y entendimiento.
La creciente actividad, acabo con esto, la creciente actividad intelectual, investigadora y científica de universidades, grandes hospitales, asociaciones, institutos de investigación y también la presencia de grandes empresas propias y extranjeras hace que el mercado marroquí demande más y más nuestra oferta de turismo, de reuniones, congresos, eventos. El turismo de ocio, la oferta geográfica que hay en España, conocida la Costa del Sol, pero no conocido el interior, la oferta musical, escénica, con grandes raíces y conexiones con la tradición marroquí, hace que sea esencial la colaboración entre las instituciones. Y como decía antes, el deporte en general y el fútbol en particular, que tiene un extraordinario impacto en Marruecos, pues da oportunidades para que se pueda trabajar con la Liga Española, con la FIFA, con la UEFA, es decir, se pueden hacer muchas cosas que ya España las está haciendo con otros países. Abrir una oficina de la Liga Española, en fin, no sé si después habrá un debate, hay muchos aspectos que se pueden trabajar y que son herramientas concretas para que se puedan reforzar esas relaciones bilaterales entre los dos países. Siento mucho haberme pasado unos minutos, pero creo que la oportunidad puede ser única. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes.